Para usted lo dejo, a mitad de precio, dijo el vendedor con una sonrisa burlona cruzando los brazos, seguro de que aquel viejo campesino no tenía cómo pagar esa camioneta nueva que brillaba bajo las luces de la concesionaria. Minutos después, el sonido de un morral pesado golpeando sobre la mesa hizo que todo el salón quedara en silencio. Billetes de pesos, paquete tras paquete, resbalaron sobre la superficie pulida. Entonces, me llevo dos, dijo el hombre del sombrero de paja, con una calma que dejó a todos boquiabiertos. En ese instante, el rostro del vendedor ardió de vergüenza. La arrogancia se transformó en asombro, y su mirada altiva se perdió entre las risas contenidas de los otros empleados. Lo que parecía ser solo otro campesino sin recursos, acababa de darle la mayor lección de su vida. Pero, ¿quién era aquel hombre? ¿Cómo alguien tan sencillo, con botas gastadas y manos llenas de callos, podía llevar tanto poder en el bolsillo y aún más dignidad en la mirada? Para entender esta escena, tenemos que volver unas semanas atrás. Volver a los polvorientos campos de México en los años 60, donde todo comenzó. Allí, bajo un sol abrasador, entre trabajo duro y sueños guardados en el corazón, nació esta historia que sigue resonando como un recordatorio. Nunca juzgues un libro por su portada. Y antes de sumergirnos en este viaje, cuéntame algo. ¿Alguna vez te han subestimado o has visto a alguien ser juzgado solo por su apariencia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Vamos a conversar sobre eso. Y claro, si las historias de superación y vida real te inspiran, suscríbete al canal Vidas Cruzadas, para no perder ninguna de estas lecciones que emocionan y transforman. El sol apenas asomaba detrás de las montañas, cuando don Ernesto, un campesino de 60 años, ya estaba de pie. El canto de los gallos resonaba por el rancho, mezclándose con el suave susurro del viento que agitaba las hojas secas. En aquel México de los años 60, la vida en el campo era dura, pero Ernesto sentía orgullo de cada callo en sus manos. Cada arruga en su rostro contaba una historia de trabajo, dignidad y persistencia. La casa humilde, construida de adobe y tejas rojas, olía a café recién hecho y a tortillas calientes que doña María, su esposa, preparaba en el fogón de leña. Mientras ajustaba sus botas gastadas, Ernesto miraba por la ventana y veía a sus hijos corriendo en el patio, riendo, ajenos a las dificultades que enfrentaban. Era por ellos que se levantaba todos los días antes de que saliera el sol, para darles una vida mejor. En un rincón del cuarto, colgado de un clavo oxidado, estaba su viejo morral de cuero, desgastado por el tiempo. Dentro, descansaban meses, quizás años de ahorros. Ernesto vendía maíz, frijol, chile, criaba algunas cabezas de ganado y guardaba cada peso que le sobraba. Mientras muchos gastaban en fiestas y tequila, él soñaba con algo que cambiaría su rutina. Una camioneta nueva, una lo suficientemente fuerte para cargar sacos de grano y llevar a su familia a la ciudad sin tener que caminar horas bajo el sol abrasador. En aquel entonces, los caminos de tierra del interior mexicano eran traicioneros. Baches, piedras, polvo. Cualquier viaje se volvía una odisea. La vieja carreta tirada por mulas ya no soportaba el peso de las cosechas, y Ernesto sabía que debía modernizar su transporte si quería progresar. Así que tomó una decisión. Compraría una Chevrolet Apache 1960, un modelo que había visto semanas antes en un anuncio de periódico. Era un vehículo robusto, con líneas elegantes, cromados brillantes y pintura azul metálica que parecía cambiar de tono bajo la luz del sol. Una máquina impresionante, incluso para quien no se fijaba en lujos. Con el dinero contado, Ernesto se echó el morral al hombro y partió rumbo a la ciudad. El viaje fue largo,
consiguió un aventón con un vecino que iba al mercado y después caminó varias cuadras hasta llegar al centro. El bullicio urbano lo hacía sentirse fuera de lugar. Hombres de traje apresurados, señoras elegantes con vestidos finos, escaparates brillantes con productos que parecían de otro mundo. Pero Ernesto no se dejaba intimidar. Al llegar a la concesionaria se detuvo un momento frente al enorme ventanal que exhibía la camioneta de sus sueños. El reflejo del sol resaltaba la carrocería impecable. El olor a auto nuevo, mezclado con el aroma del cuero de los asientos, parecía escapar por la puerta automática. Respiró hondo y entró. Un vendedor joven, con traje impecable y cabello engominado, lo vio acercarse. Sus ojos recorrieron la figura sencilla de Ernesto: botas polvorientas, sombrero de paja gastado, camisa de cuadros desteñida. El vendedor sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino una burla disfrazada. Se acercó a él y preguntó con falsa cortesía: ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Quería saber cuánto cuesta esa camioneta, dijo Ernesto con voz firme, señalando la Apache azul que brillaba en el centro del salón. El vendedor arqueó una ceja, lo evaluó de arriba a abajo y, con una media sonrisa, respondió: «Para usted, lo dejo a mitad de precio». Las palabras salieron como una broma cruel, acompañadas de una mirada soberbia. Estaba seguro de que Ernesto no podría pagar ni la mitad de una llanta de ese vehículo, pero, para sorpresa de todos, el campesino no se molestó. Solo bajó el morral del hombro, lo colocó sobre la mesa de atención y con calma empezó a sacar fajos de billetes. El sonido de los billetes apilándose uno a uno llenó el ambiente, y las miradas de los demás empleados se voltearon hacia la escena. Entonces Ernesto dijo, sin alterar el tono de voz: «Entonces, me llevo dos». Un silencio incómodo se apoderó de la concesionaria. El vendedor, antes tan confiado, sintió las piernas temblar. La sonrisa desapareció. Por un instante no supo qué decir. Movido por su orgullo herido, intentó recomponerse. Carraspeó y dijo: «Bueno, verá, ese precio no es válido. Yo no puedo venderla a ese precio». Ernesto levantó la mirada, firme pero tranquilo. «Pero eso fue lo que usted dijo, ¿no es cierto?» «Sí, pero yo... déjeme llamar al gerente», respondió el vendedor sudando frío. Un hombre mayor, con traje gris impecable, salió de la oficina al fondo. Al notar la tensión, caminó hasta la mesa con pasos rápidos. El vendedor intentó explicar la situación, diciendo que había cometido un error, que no podía vender el auto por la mitad de precio. El gerente, con expresión seria, miró a Ernesto. El campesino estaba de pie, con la postura de quien ha trabajado duro toda su vida, pero sin una pizca de miedo. El gerente pidió permiso, se sentó y tomó la calculadora. Observó los fajos de dinero sobre la mesa y, después de unos segundos de silencio, dijo: «Señor, veo que usted tiene el dinero completo. Y más. Si mi vendedor dijo que se la dejaba a mitad de precio, yo cumpliré la palabra de esta tienda». Los ojos del vendedor se abrieron de par en par, incrédulo. El gerente continuó: «Aquí no jugamos con la dignidad de los clientes. Usted se llevará la camioneta por el precio que le fue dicho, y, si quiere llevar dos, será un honor para nosotros». Sus palabras resonaron como una sentencia de justicia. El vendedor no sabía dónde meterse. Ernesto solo esbozó una sonrisa, agradeció con un leve gesto de cabeza y siguió sacando dinero del morral, como si aquello fuera solo otra transacción más. En ese momento, la lección ya estaba dada. La humildad no es señal de debilidad, sino de verdadera fuerza. La concesionaria, que hasta ese momento estaba llena de conversaciones paralelas y risas discretas, se sumió en un silencio pesado. Cada empleado que pasaba cerca fingía acomodar algo, pero en realidad no podía apartar los ojos de aquella escena.
La imagen del campesino, con ropa sencilla y botas cubiertas de polvo, colocando fajos de dinero sobre la mesa, parecía sacada de una película. Poco a poco, los clientes también comenzaron a notar lo que estaba sucediendo. Un hombre de bigote grueso, que estaba mirando un sedán blanco, se detuvo y cruzó los brazos. Curioso. Una mujer elegante, con vestido ajustado y bolso de cuero importado, susurró algo a su esposo mientras señalaba discretamente a Ernesto. Era como si todos hubieran dejado de lado lo que hacían para presenciar un espectáculo inesperado. La lección de un hombre humilde a un vendedor arrogante. El gerente, un hombre de mediana edad con cabello gris perfectamente peinado, se sentó frente a Ernesto y observó atentamente la pila de dinero. Había billetes de distintos valores, algunos nuevos, otros arrugados por el tiempo. Era dinero real, ganado con sudor, que aún llevaba el olor del campo. El gerente entendió que estaba frente a alguien especial, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Ernesto no hablaba mucho. Sus ojos, profundos y cansados, transmitían serenidad. Mientras el gerente revisaba los montos, él solo miraba la camioneta que brillaba bajo los reflectores del showroom. La Chevrolet Apache 1960, con su carrocería robusta, pintura azul metálica reluciente y detalles cromados, era una joya para la época. El tablero interior, sencillo pero elegante, reflejaba el diseño clásico americano que había conquistado a México. Los asientos de cuero marrón aún conservaban el aroma característico de fábrica. Para Ernesto, ese vehículo no era un lujo, era una herramienta de trabajo, una forma de facilitar la vida de su familia y dar más dignidad a su labor. «Señor Ernesto», dijo el gerente, leyendo el nombre en el documento que el campesino había entregado. «Permítame disculparme en nombre de mi vendedor. Aquí valoramos a todos nuestros clientes. Si él le dijo ese precio, yo lo respeto. Usted se llevará su camioneta a mitad de precio». El vendedor, a su lado, pálido como el papel, intentaba disimular la vergüenza. Su sonrisa arrogante había desaparecido. Sabía que ese error le costaría caro, quizás incluso el empleo. Pero más que eso, sentía el peso de haber juzgado a Ernesto solo por su apariencia. «Pero, señor», intentó argumentar, «yo no sabía que...» El gerente levantó la mano, interrumpiéndolo. «No hay peros. Aquí cumplimos la palabra». Ernesto, tranquilo, levantó la mirada y dijo, «No se preocupe, joven. No soy hombre de rencores. Solo espero que la próxima vez mire a las personas con más respeto». Su tono no era duro, pero sí firme, como el de un padre que corrige a su hijo. El vendedor tragó saliva y asintió en silencio. Un empleado trajo una bandeja con café para todos. Mientras tanto, el gerente pidió que prepararan los documentos y llamó a otro trabajador para llevar la camioneta al área de entrega. Ernesto observaba todo con paciencia. No parecía estar allí para humillar a nadie, sino para cumplir un sueño que había guardado por años. Mientras esperaba, recordó el día en que comenzó a ahorrar. De joven, trabajaba en el campo antes de que saliera el sol y hasta tarde en la noche. Cada cosecha de maíz, cada saco de frijoles vendido en el mercado del pueblo se transformaba en unos billetes que escondía en una vieja lata en el fondo de su casa. Por mucho tiempo, ese dinero pareció demasiado poco para cambiar su vida. Pero Ernesto creía en la paciencia. Despacio, pero seguro, se repetía siempre. Cuando finalmente reunió lo suficiente, decidió que pagaría la camioneta al contado. Y a diferencia de muchos, no se preocupó por vestirse para la ciudad. Para él, sus botas gastadas y su camisa de cuadros eran símbolo de lo que había logrado. Nunca sintió vergüenza de quién era. En el salón, el ambiente había cambiado. El gerente, respetuoso, trataba a Ernesto como a un cliente VIP. Algunos empleados jóvenes se acercaron con discreción para escuchar la conversación.
curiosos por aquel hombre que con apariencia humilde estaba a punto de comprar una de las camionetas más caras de la tienda, y quizá dos. Dígame, señor Ernesto, ¿usted quiere llevar solo una camioneta o realmente piensa en llevar dos?, preguntó el gerente, sonriendo. Ernesto miró la camioneta azul, luego una roja estacionada a su lado, y soltó una leve risa. Una será suficiente. La otra, mejor déjela para alguien más, no necesito tanto. El gerente sonrió, admirado por la sencillez del cliente. Muchos, en su lugar, habrían comprado las dos solo para demostrar algo, pero Ernesto no lo necesitaba. Su dignidad hablaba más fuerte que cualquier demostración de riqueza. Mientras llenaban los documentos, el vendedor que había hecho el comentario desafortunado no podía mirar a Ernesto a los ojos. Estaba arrepentido. En el fondo, esperaba que la historia no se difundiera, pero sabía que era imposible. La lección ya estaba dada y todos los presentes jamás olvidarían ese día. Afuera, el sol brillaba con fuerza. El resplandor de la camioneta parecía más intenso cuando un empleado la estacionó frente a la tienda. Ernesto pasó la mano por la carrocería con cuidado, como si tocara algo sagrado. Sintió el olor a auto nuevo, el tacto del volante, la suavidad de los asientos. Un sueño alcanzado, no por suerte, sino por años de trabajo. «Señor Ernesto, aquí tiene sus llaves», dijo el gerente, entregándoselas con una sonrisa sincera. «Gracias por confiar en nosotros». Ernesto guardó las llaves en el bolsillo y estrechó la mano del gerente con firmeza. No había rencor en su corazón, solo una sensación de victoria silenciosa. Sabía que ese día no solo había comprado una camioneta, sino que había dado una lección valiosa a todos los que estaban allí. El respeto no se mide por la apariencia. Al encender el motor, los empleados se acercaron para mirar. El sonido grave del motor resonó en la calle. Ernesto saludó con el sombrero y partió, dejando atrás un silencio reflexivo. La tienda nunca volvería a ser la misma después de ese día. El rugido del motor de la Apache azul resonó por las calles del centro de la ciudad, mientras Ernesto maniobraba con calma, acostumbrándose al volante del nuevo vehículo. Las personas en las aceras miraban con curiosidad al campesino que conducía la reluciente camioneta. Muchos pensaban que había tenido suerte o ganado la lotería. Pocos imaginaban los años de sudor y sacrificios que representaba ese carro. Dentro de la concesionaria, el vendedor que se había burlado de él seguía inmóvil con el rostro pálido. El gerente, después de despedirse de Ernesto, cerró la puerta de vidrio y se volvió hacia él. «Javier, espero que hayas aprendido algo hoy», dijo con tono grave, pero no agresivo. «Esta tienda no puede darse el lujo de tratar mal a ningún cliente, no importa si viene de traje o con sombrero de paja». Javier tragó saliva y asintió. Estaba avergonzado, pero en el fondo sentía gratitud porque el gerente no había sido más severo. Sabía que esa historia correría por toda la ciudad y probablemente lo haría motivo de burlas por un tiempo. Pero más que eso, había recibido una lección que jamás olvidaría. Mientras tanto, Ernesto seguía por las calles, el morral ahora vacío, descansando en el asiento a su lado. En cada esquina sentía que llevaba más que un vehículo nuevo. Llevaba una victoria personal. Recordaba las noches en las que, cansado después de un día entero en el campo, separaba algunos billetes y los guardaba con cuidado. Recordaba cuando su hijo mayor le preguntó por qué no gastaba un poco en ropa nueva o en una televisión como los vecinos. Ernesto solo respondía: «Paciencia, mijo, todo tiene su tiempo». La paciencia había dado frutos. Ahora no solo tendría un medio de transporte para su familia, sino que también podría llevar su producción a mercados más lejanos y ganar más.
Al llegar al rancho, el sonido de la camioneta hizo que los perros corrieran hacia la entrada. Sus hijos dejaron lo que estaban haciendo y salieron corriendo, con los ojos brillando de alegría. Doña María secaba sus manos en el delantal cuando salió a ver qué pasaba. Al ver a su esposo bajar de la reluciente Apache, no pudo contener una sonrisa. «Ernesto, qué belleza», dijo ella, acercándose para acariciar la carrocería azul. «Parece un sueño». Ernesto sonrió, se quitó el sombrero y dijo: «Es fruto de nuestro trabajo, María. Nada más». La familia se reunió alrededor de la camioneta y cada niño quiso sentarse en el asiento del pasajero para oler el aroma a auto nuevo. La escena era simple, pero cargada de emoción. Para esa familia, ese vehículo era más que una compra. Era un símbolo de conquista, de que el esfuerzo valía la pena. En la ciudad, sin embargo, la historia empezaba a difundirse. Los empleados de la concesionaria comentaban con amigos sobre el campesino que pagó al contado una camioneta que nadie creía que podía comprar. Algunos clientes que estaban en la tienda ese día contaban la escena con detalle: el vendedor burlón, el gerente honorable y el morral lleno de dinero. En poco tiempo, Ernesto se convirtió en una especie de leyenda local, una inspiración para otros hombres sencillos que soñaban con algo mejor. Días después, Javier, el vendedor, pidió visitar a Ernesto en el rancho. El gerente lo animó a ir, creyendo que sería una buena manera de disculparse en persona. Al llegar, Javier quedó impresionado por el tamaño de los cultivos, los graneros organizados y la cantidad de animales. Se dio cuenta de que había juzgado terriblemente mal a ese hombre. Ernesto lo recibió con la misma calma de siempre, sin rencor. «Vine a pedirle disculpas, señor Ernesto», dijo Javier, cabizbajo. «Fui un idiota ese día». Ernesto puso una mano en su hombro y respondió: «Todos cometemos errores, hijo. Lo importante es aprender de ellos. La próxima vez, mira a las personas a los ojos, no a su ropa». Las palabras de Ernesto tocaron profundamente el corazón del vendedor. Desde ese día, Javier se convirtió en uno de los empleados más respetuosos y atentos de la concesionaria. Ernesto, por su parte, no contaba esa historia para presumir. Cuando sus hijos preguntaban sobre el día en que compró la camioneta, solo decía: «El respeto vale más que cualquier dinero. Nunca lo olviden». Los años pasaron y la camioneta azul siguió firme, sirviendo fielmente a la familia. Cada rasguño en su carrocería contaba una historia: un viaje para vender maíz en una ciudad lejana, un traslado de ganado, una lluvia inesperada en el camino. Pero el brillo en los ojos de Ernesto siempre permanecía cuando la veía estacionada frente a su casa. Esa historia atravesó generaciones, contada por hijos, nietos y vecinos. Se convirtió en una lección viva sobre humildad, perseverancia y el poder de no juzgar por las apariencias. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que te subestimaron por tu forma de vestir, por tu trabajo o por tus orígenes? ¿O has visto a alguien ser juzgado injustamente? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Queremos escuchar tu historia. Y si relatos como este tocan tu corazón, aprovecha y suscríbete al canal Vidas Cruzadas. Aquí, cada video trae un mensaje de esperanza y reflexión que puede cambiar tu día. En los días que siguieron, la historia del campesino que pagó una camioneta al contado corrió como pólvora encendida. En el pequeño municipio mexicano, donde todos sabían la vida de todos, Ernesto se convirtió en tema de conversación en panaderías, bares y mercados. Muchos se sorprendieron, otros se burlaron del vendedor que se creía demasiado listo, y algunos incluso se inspiraron. Lo que había comenzado como una escena tensa en una concesionaria se transformó en una narrativa sobre dignidad, esfuerzo y humildad. En el centro del pueblo, Javier caminaba cabizbajo.
Cada vez que pasaba junto a alguien conocido, sentía miradas cargadas de curiosidad y desaprobación. Era joven, impulsivo, y siempre había creído que el éxito era algo que se vestía, no algo que se construía. Aquel día en la concesionaria fue un golpe que lo hizo reflexionar sobre quién quería ser. Recordaba claramente el momento en que Ernesto, sin alzar la voz, simplemente puso los fajos de dinero sobre la mesa. El silencio en la tienda fue ensordecedor y el peso de la vergüenza insoportable. El gerente, don Felipe, lo había llamado a su oficina a la mañana siguiente del incidente. No lo despidió, pero dejó una advertencia clara. Joven, nunca vuelvas a subestimar a un cliente. No sabes lo que hay detrás de un sombrero gastado o de unas botas llenas de polvo. Aprende a ver más allá. Esas palabras resonaron en la mente de Javier durante semanas. Decidió cambiar, empezó a tratar a cada cliente con respeto y con el tiempo ganó una reputación distinta. El episodio con Ernesto, aunque al principio doloroso, lo transformó en un vendedor más humano. Mientras tanto, Ernesto seguía su vida en el rancho, ajeno a la fama que había adquirido. Para él, la camioneta no era un trofeo, sino una herramienta. Con ella podía llevar su producción de maíz y frijol a mercados más lejanos y vender a mejores precios. Ya no dependía tanto de intermediarios que explotaban a los pequeños productores. Esa compra fue un hito, no solo financiero, sino emocional. Probaba que años de disciplina y paciencia valían la pena. Doña María estaba orgullosa de su esposo. Siempre había sabido que él tenía una visión más allá de lo evidente, aunque no hubiera estudiado mucho. Ernesto no solo trabajaba duro, también sabía esperar el momento adecuado para actuar. Con la camioneta, llevó a su familia a visitar parientes en otras ciudades, algo que antes era imposible. Sus hijos, acostumbrados a recorrer largas distancias a pie o en carreta, veían en su padre un ejemplo. La sencillez no era sinónimo de debilidad. La camioneta azul se convirtió en un símbolo. Siempre que Ernesto la estacionaba en la plaza del pueblo, la gente lo miraba con respeto. Pero el campesino nunca dejó que eso se le subiera a la cabeza. Seguía usando la misma ropa, las mismas botas gastadas y hablaba con todos con la misma humildad. Una vez, mientras llenaba el tanque de la camioneta, un joven curioso se acercó. «Don Ernesto, ¿es verdad que compró esa Apache pagando todo en efectivo?» Ernesto sonrió levemente y respondió con calma. «Sí, mijo. Pero, ¿sabes qué fue lo más difícil? Guardar cada peso, sin gastarlo a lo tonto. Eso vale más que la camioneta». El muchacho guardó silencio, absorbiendo esas palabras simples, pero profundas. En la concesionaria, Javier finalmente se animó a contar el episodio en reuniones de equipo. Usaba su propia historia como ejemplo para los recién llegados. Nunca subestimen a un cliente, respeten a todos. Yo aprendí eso de la forma más humillante, pero también más valiosa. Con el tiempo, el episodio dejó de ser motivo de burlas para convertirse en una lección. Muchos vendedores empezaron a tratar mejor a las personas sencillas que entraban a la tienda, recordando siempre al campesino de la camioneta azul. Años después, Ernesto aún tenía la Apache, ya con marcas del tiempo y del uso constante. La pintura ya no brillaba como antes, pero cada rasguño contaba una historia. Un viaje para entregar maíz en un pueblo lejano, una tormenta inesperada, una mudanza para un pariente. Para él, esa camioneta era más que un bien material, era una historia viva, una memoria de lucha y superación. Una tarde, sentado en una silla de madera en la veranda de su casa, Ernesto contó la historia a uno de sus nietos. El niño, con ojos muy abiertos, escuchaba atento cada detalle. «¿Y qué hizo el vendedor, abuelo?», preguntó curioso. Ernesto sonrió y dijo: «Aprendió, y eso valió más que cualquier dinero.
El niño corrió hasta la camioneta estacionada bajo la sombra de un árbol y pasó la mano por la carrocería desgastada, como si pudiera sentir el peso de la historia. La lección de Ernesto atravesó generaciones. Respetar a las personas, sin importar su apariencia o condición. Su vida sencilla pero honrada era prueba de que la verdadera riqueza no está solo en el bolsillo, sino en cómo se vive y cómo se trata a los demás. ¿Y tú? ¿Has pensado cuántas veces juzgaste a alguien por su apariencia sin conocer su historia? ¿O fuiste tú quien tuvo que demostrar su valor ante el prejuicio de otros? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Historias como la tuya pueden inspirar a más personas. Y aprovecha para suscribirte al canal Vidas Cruzadas. Aquí cada video está hecho para tocar el corazón y recordarte que siempre hay más en la vida de lo que los ojos pueden ver. Con el paso de los años, la Apache Azul se convirtió en un verdadero miembro de la familia. Aunque la pintura estaba desgastada por el sol mexicano y los asientos de cuero marcados por el uso, seguía firme, enfrentando los caminos de tierra y senderos de piedra que llevaban a Ernesto y a su familia a través de todo el interior. Cada rasguño en la carrocería guardaba una historia, un viaje para comprar semillas en otro pueblo, una mudanza de muebles para la casa de un vecino, una tormenta inesperada que los obligó a pasar la noche dentro del vehículo. Para Ernesto, aquella camioneta no era solo un medio de transporte, era un trofeo silencioso, ganado no por ostentación, sino por paciencia, disciplina y trabajo arduo. Nunca le gustó presumir riqueza. Seguía vistiendo las mismas camisas de cuadros, las botas gastadas y el sombrero de paja, pero cuando pasaba por el pueblo, la gente lo miraba con respeto. Sabían que ese hombre había logrado todo con sus propias manos. Sus hijos crecieron escuchando la historia de aquel día en la concesionaria, cuando un vendedor se burló de él y un gerente honorable hizo valer la palabra de la tienda. Para ellos era casi una leyenda familiar, una narración que se repetía en noches de fogata o en reuniones de familia. Con el tiempo, la historia tomó un nuevo significado. Ya no era solo sobre dinero, sino sobre carácter. Doña María, siempre al lado de Ernesto, también recordaba ese día con cariño. Sabía cuántos sacrificios se habían hecho para juntar aquel dinero. Sabía de las noches sin dormir, de las manos llenas de callos, de las cuentas ajustadas. Pero también sabía que ese momento cambió sus vidas para siempre, no solo por lo material, sino por la confianza que le dio a la familia. La camioneta abrió puertas. Ahora podían llevar productos a mercados más grandes, traer suministros de ciudades lejanas, visitar parientes y sobre todo vivir con más dignidad. Un día, muchos años después, Ernesto recibió una visita inesperada. Era Javier, el antiguo vendedor de la concesionaria. Estaba más viejo, con el cabello canoso y un semblante sereno. Llevaba en los ojos una expresión de respeto. «Don Ernesto», comenzó Javier quitándose el sombrero. «Necesitaba venir a agradecerle en persona». Ernesto sonrió, invitándolo a sentarse en la veranda. «¿Agradecer por qué, hijo?», preguntó curioso. «Porque ese día cambió mi vida. Yo era arrogante, pensaba que lo sabía todo. Pero usted me dio una lección sin alzar la voz. Desde entonces, trato a cada cliente como alguien especial. Esa experiencia me convirtió en un hombre mejor». Ernesto rió suavemente, mirando la camioneta estacionada bajo la sombra de un árbol. «Qué bueno escuchar eso. La vida enseña, Javier. A veces con dureza, a veces con ejemplos. Yo solo hice mi parte». Pasaron la tarde conversando, recordando el episodio que había marcado a ambos. Para Javier, aquella visita era cerrar un ciclo. Para Ernesto, era la prueba de que una acción sencilla podía tener un impacto profundo en la vida de otra persona.
Mientras tanto, los nietos de Ernesto jugaban alrededor de la camioneta corriendo, subiéndose a la caja e imaginando aventuras. Para ellos, ese viejo carro era casi un personaje de la familia. Habían crecido escuchando la historia del abuelo, del vendedor y del gerente honorable. Para esos niños el episodio era una lección sobre no juzgar a nadie por su vestimenta, sino por lo que lleva en el corazón. Con los años, la Apache azul se convirtió en un símbolo, no solo para la familia de Ernesto, sino para toda la comunidad. Cada vez que alguien mencionaba la camioneta, recordaba el día en que un hombre sencillo hizo que toda una tienda reflexionara sobre su trato. El respeto que Ernesto había ganado no vino del dinero que llevaba en su morral, sino de la manera tranquila y firme con la que se había posicionado. Una mañana, ya con el cabello completamente blanco, Ernesto miró por la ventana de su casa y vio la camioneta. Sus nietos, ahora adolescentes, la lavaban con cuidado, como si fuera un tesoro. Doña María se acercó sonriendo y puso una mano sobre su hombro. ¿Lo ves?, preguntó. La historia que viviste ya es de ellos también. Ernesto sonrió emocionado. Se dio cuenta de que la mayor herencia que podía dejar no era un carro, ni una casa, ni una finca. Era una historia de honestidad, humildad y perseverancia que seguiría inspirando a sus hijos y nietos. Más tarde, en una reunión familiar, Ernesto decidió contar la historia una vez más, esta vez con todos sentados alrededor. Los niños escuchaban en silencio, los adultos sonreían, algunos conmovidos. «No compré esa camioneta para demostrarle nada a nadie», dijo Ernesto con voz firme pero suave. «La compré porque era mi sueño y porque trabajé por él. El vendedor aprendió una lección ese día, pero yo también. Nunca dejes que el prejuicio de otros defina quién eres». El silencio llenó la sala. Algunos de los más jóvenes tenían lágrimas en los ojos. La historia no trataba solo de dinero, sino de respeto. En el fondo, la lección de Ernesto trascendía a la familia, al pueblo. Era una verdad universal. La dignidad no se compra, se construye. La camioneta azul envejecería, pero la historia viviría para siempre. ¿Y tú? ¿Has pensado en cuántas historias se esconden detrás de rostros sencillos, ropas gastadas y miradas cansadas? ¿Cuántas veces un gesto de humildad puede enseñar más que cualquier discurso? Cuéntanos en los comentarios. Quizá tu historia sea la próxima en inspirar a alguien. Y no olvides suscribirte al canal Vidas Cruzadas. Aquí, cada video está hecho para recordarte que el mundo necesita más respeto, empatía y valentía para mirar más allá de las apariencias. La historia de Ernesto y su camioneta azul no es solo un relato curioso del México de los años 60. Es un recordatorio atemporal de que el valor de una persona no está en la ropa que viste, en los zapatos que calza o en cómo entra a una tienda. El respeto debe darse a todos, porque detrás de cada sombrero de paja puede existir toda una vida de trabajo, dignidad y logros. El episodio que comenzó con burla y desconfianza terminó con una lección que cambió no solo la vida de un vendedor, sino de toda una comunidad. Ernesto demostró que la verdadera grandeza está en mantener la calma, en no dejarse llevar por el orgullo y en enseñar con el ejemplo. Años después, su camioneta envejeció, pero su historia nunca perdió brillo, y sigue contándose para recordar que las apariencias engañan, pero el carácter no. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien solo por lo que ves? ¿Cuántas personas increíbles pueden haber pasado desapercibidas porque llevaban la sencillez en la mirada? ¿Y tú has vivido alguna situación en la que tuviste que demostrar tu valor cuando nadie creía en ti? Cuéntanos en los comentarios. Historias como la tuya pueden inspirar a otros que atraviesan momentos difíciles. Y si te gustan los mensajes que emocionan y enseñan, suscríbete al canal Vidas Cruzadas
y activa la campanita. Así no te perderás ninguna historia real que toca el corazón. Y antes de irte, no olvides ver el video que aparece ahora en tu pantalla. Al fin y al cabo, cada historia aquí tiene el poder de cambiar la manera en que ves el mundo.